¿Quién como Dios? Un saludo en el Señor. Una alegría muy grande poder estar nuevamente en estos escudos del alma, en estos escudos de protección, en estos escudos que necesitamos en estos momentos tan difíciles, pero también al mismo tiempo tan apasionantes. En estos momentos donde muchos santos hubieran deseado estarlos viviendo. Momentos donde se prueba nuestra fe, nuestra entrega, nuestra oración, nuestra fidelidad, donde mostramos el cristianismo, porque ahora estamos mostrando nuestro cristianismo a sangre pura, a sangre viva. Hoy nos vamos a encontrar a meditar sobre nuestra iglesia, sobre los gritos de los santos. Ustedes saben que en toda la historia de la iglesia, Dios suscita personas para que griten, para que hablen. En toda la historia de la cristiandad, en toda la historia del pueblo de Dios, podríamos recordar, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, al profeta Elías, cómo fue una voz potente para el pueblo, para que el pueblo no se perdiera, para que siguiera con las costumbres que el Padre les había dado. Cómo no olvidar que fue el último profeta que quedó. Cómo no olvidar cuando se escondió en aquella cueva y Dios le pregunta: ¿qué haces ahí, Elías? Y él le responde: es que el celo por tu casa me devora. Se han olvidado de tus costumbres, se han olvidado de tus mandatos, han olvidado tus mandamientos. ¿Cómo Elías, con esa fuerza de Dios, logra sacar a todo el pueblo de Israel destruyendo a los profetas de Baal? Donde todo se veía perdido, cuando todo el mundo pensaba que el pueblo de Israel, que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob iba a desaparecer por aquellos dioses paganos, por aquellos profetas paganos. Cuando todo el mundo dio todo por perdido, Dios suscita un hombre que habla, que clama, que expele fuego por sus palabras. También en el cristianismo hemos vivido momentos así. El cristianismo empezó yendo siempre contracorriente. Ustedes saben que el cristianismo no es para ser aplaudido por todo el mundo, no, porque vamos contra la corriente de lo mundano, vamos contra la corriente del mundo, del demonio, de la carne. El cristianismo siempre va a estar perseguido, siempre vamos a ser señalados, siempre vamos a ser juzgados. Todo empezó así. Recuerden los primeros cristianos, aquellos hombres que los unía un cor anima una, un solo corazón, una sola alma. Aquellas familias, aquellos sacerdotes que vivieron en los primeros tiempos de la iglesia, recuérdenlos cómo eran, cómo era su fuego, cómo era su fidelidad, pero recuerden que los empezaron a criticar, los llamaban hasta caníbales, porque cuando pasaban por ahí los cristianos estaban reunidos y estaban celebrando la Eucaristía y el sacerdote decía: comed y bebed todos de él, porque este es mi cuerpo. Recuerdan que decían: ¿pero qué es esta gente tan rara? Son caníbales, ¿qué son estas personas tan extrañas? ¿Cómo no van a los coliseos a ver matar a los gladiadores? ¿Cómo no van a los eventos a adorar a los dioses paganos, a los dioses romanos? ¿Cómo no adoran al emperador? ¿Cómo no lo consideran su Dios? Los cristianos desde el principio iban contra las corrientes del mundo. No iban a nada de los romanos, por eso empezaron a ser perseguidos. Por eso cuando Nerón, en el año del 64, del 68, manda quemar Roma para en una de sus locuras crear la nueva Troya, él, cuando se ve que lo van a descubrir, él va a meter a los cristianos. Era muy fácil culparlos a ellos, porque eran los raros para el mundo. Eran aquellos que no iban a los vomitivos públicos, porque los romanos tenían la costumbre de ir a unas cenas gigantes, comer, y después ir a unos vomitivos donde se metían el dedo, vomitaban y volvían a comer. Los cristianos empezaron a cambiar la sociedad con el amor. Empezaron a mostrar que Dios da una verdadera felicidad que va contra el mundo que esclaviza. Una felicidad que trae alegría, que trae fidelidad, fe, amor, potencia en la oración y en el alma.
¿Cómo no acordarnos de toda la vida de los santos, todo lo que hemos hablado en estos escudos del alma, toda la vida de los santos que hemos tratado en los programas? Todos los santos han sido esa luz en la oscuridad. Todos los santos han sido esos escudos para las almas. Todos los santos han sido esas palabras de sabiduría, esa fuerza en el interior, esa moción del Espíritu Santo que mueve a personas a cambiar el mundo. Y por eso los tenemos pobres, ricos, inteligentes, no tanto. Por eso tenemos a un santo cura de Ars en un pueblito, pero también tenemos a un santo Tomás haciendo la suma teológica y dándole luz a toda la iglesia. Ellos han sido una luz cuando cae la tarde y anochece. ¿Cómo no recordar a Francisco de Asís y la potencia cuando decidió ser pobre ante una sociedad llena de riquezas, cuando decidió dejar sus bienes? ¿Cómo no olvidar a Clara, que lo acompañó? ¿Cómo no pensar en San Bernardo y en los 3 monjes rebeldes, cuando lo dejaron todo para volver a vivir el espíritu de San Benito, cuando las abadías se habían llenado de mundo? Escuchen esto, las abadías cristianas en el siglo XIII y en el siglo XII se habían llegado en su interior de mundo. Había mucha comida, había mucha pereza, había mucha tranquilidad, había muchas carreras para llegar al cargo, para ser abad. Como los 3 monjes rebeldes, como San Bernardo lograron ver esto, y el espíritu cristiano los llevaba a irse contra esa corriente mundana, que realmente en muchas ocasiones se veía normal. Porque el demonio hace esto, el demonio tranquiliza, el demonio va colocando una anestesia. Cuidado con tu alma. El alma entra en peligro cuando piensa que todo va bien, cuando cae en una tranquilidad peligrosa, porque el demonio va colocando una semillita, una cosita pequeña. Ay, eso no tiene nada de malo. No, tranquilo, hagamos esto, hagamos lo otro. Volvamos a reunirnos con nuestros amigos antes de la conversión. Ay, es que no hay que ser tan exagerado. Ay, no, es que son muy radicales. Ay, no, es que hay que vivir un cristianismo, pero más laxo, más tranquilo. Cuidado, cuidado. Porque eso no nos han enseñado los escudos del alma. Eso no nos han enseñado los hombres de fe. Dígame, quede tranquilo, quede relajado. Tenía Francisco de Asís viviendo en una cueva por la salvación de las almas. Dígame, quede tranquilo, quede relajado. Tenía San Benito cuando fue a estudiar a Roma y se dio cuenta que era una Roma pagana y prefirió meterse en Subiaco, en una cueva, y orar por las almas y no salir de ahí hasta que Dios se lo pidió. Como estos hombres, San Bernardo, los 3 monjes rebeldes, se fueron para estos pantanos a vivir la vida de San Benito con toda certeza y con toda seguridad y con toda libertad. Pero como allí los llamaban, ¿qué son estos monjes tan exagerados? ¿Pero por qué se van a vivir en un pantano? Era el cristianismo que brotaba, el cristianismo que peleaba en contra de las estructuras mundanas. Recuerden a Santa Teresa de Calcuta, esa voz que retumbó en sus oídos: ven, sé mi luz. Se la dijo Dios. Mientras muchas comunidades cristianas allá en Calcuta, en la India, pasaban y veían a los leprosos tirados en el piso, a los pobres muriendo de hambre, anestesiados contra una corriente de falta de caridad, Dios clamaba en el corazón de la Madre de Calcuta: ven, sé mi luz, le decía. Y así podríamos quedarnos en semanas y semanas y semanas de meditar la historia de la iglesia, de hablar de nuestros santos, de apasionarnos por la teología que el Espíritu Santo les regaló a ellos. Cuando los jóvenes escuchan esto, escuchan y sienten lo mismo que ustedes están sintiendo en este momento: un ardor en el corazón, un fuego que se enciende, una llama que no se quiere apagar. ¿Saben por qué?
porque fuimos creados para Dios y nuestro corazón no estará tranquilo hasta que descanse en Dios. Esas palabras me las tomo de San Agustín. Nosotros fuimos creados para lo eterno, fuimos creados para Dios, y por eso cuando nos hablan de estas cosas, sentimos que verdaderamente nuestro corazón nos palpita. Hay una explosión en nuestro interior, porque Dios nos llama y Dios nos quiere felices. Por eso el tema que voy a tratar hoy es un tema muy especial, de un hombre que quiero mucho, el cardenal Robert Sará. Oramos por él y les pido que tengamos mucha oración por él, por la luz que está haciendo en este momento en la iglesia, por su fidelidad al magisterio, su fidelidad al Papa Francisco, pero su visión clara de lo que está pasando y de las fuerzas oscuras que han entrado al interior de la iglesia. Esto no puede sonar escandaloso, ya lo sabíamos. El Papa Pablo VI, en una de sus alocuciones, decía: el humo de Satanás ha entrado al interior de la iglesia. Por eso esto no nos debe asustar, pero tenemos que estar preparados, porque se vienen tiempos difíciles. El libro que vamos a tratar hoy, el escudo del alma que vamos a tratar hoy, se llama Se hace tarde y anochece, del cardenal Robert Sará. Es el tercer libro de la trilogía, donde uno se apasiona por lo que Dios ha hecho en este cardenal. Uno lee Dios o Nada, que fue su primer libro, se lo recomiendo también a todos. Si usted quiere saber quién es el cardenal Sará, de dónde lo sacó Dios, uno lee este libro y le provoca arrodillarse. Lee este libro y le provoca ponerse a rezar. Uno lee este libro y sabe, es como una muestra que Dios puede hacer lo que quiera con quien quiera. Dios lo saca del África, de un pueblo lejano, donde Él ve unos misioneros de aquellos que escasean en tiempos de hoy. Aquellos misioneros que aún en el África, con calores de 40 grados, estaban con su sotana, estaban con su ardor, caminaban horas y horas para poder ir a dar la Eucaristía en lugares remotos. Caminaban descalzos, haciendo penitencia, y llegaban cansados, y el cardenal, siendo un niño, los veía arrodillados orando. El cardenal se levantaba siendo niño temprano y los veía en la capilla, frente al Santísimo, orando. Ahora hasta algunos teólogos se atreven a decir que en el sagrario no se conquistan las almas. ¡Qué locos, qué locos! Cuando en el sagrario los santos no solamente han conquistado las almas, sino que han destruido a Satanás. ¿Qué van a decir un teólogo como estos cuando lea que Santo Tomás de Aquino lo encontraban con la cabeza al interior del sagrario? Y le decían: Santo Tomás, ¿qué haces ahí con tu cabeza allí metida? Y él decía: es que aquí en la Eucaristía está Dios y quiero que mis pensamientos sean solo de Él y para Él. No quiero pensar nada mío. Como en este Dios o Nada, el cardenal Sará, los seminaristas, los sacerdotes, los misioneros, le preguntan: ¿quieres ser seminarista? Y el cardenal Sará dice: ¿qué es eso? Y los misioneros, con sus miradas brillantes, mirando a los ojos del cardenal, de Robert, del niño Robert, le dice: ir al seminario es a prepararse para ser como nosotros. El niño no lo pensó dos veces. Dijo: sí, fiat voluntas tua. Él quería ser como estos misioneros. ¿Cómo sale de allí? ¿Cómo le toca ser obispo a los 34 años? ¿Cómo le toca enfrentarse contra el comunismo? Un presidente de su tierra comunista había, como todo el comunismo, acabado con su región. Perseguido a la iglesia. Por eso un cristiano que apoya el comunismo es
está muy equivocado. Es que el comunismo ha perseguido a la iglesia en todo momento. País comunista, persecución cristiana, amigos. Persecución cristiana. Si no, pregunten lo que está pasando en la China. La persecución de los sacerdotes, de los obispos. Lean, métanse en internet y busquen el último documento que escribió el cardenal Zen, para que vean lo que es una iglesia perseguida. O léase otro librazo, Encadenados, que habla de la China de Mao Zedong, de la persecución de los cristianos. Usted dice, no, imposible apoyar el comunismo. Entonces el cardenal Sará le tocó un presidente comunista. Él, siendo sacerdote en su parroquia, oraba por el sucesor del obispo, porque el obispo de él había sido metido en la cárcel por el presidente comunista. Cuando llegó la noticia de Roma, que lo habían nombrado obispo a él. No le voy a hacer spoiler a los que se quieran leer el libro, porque es una parte muy impactante del libro. Es una parte que uno dice, wow, uno le provoca llorar. Y uno en ese momento dice, qué alegría ser católico, qué alegría ser cristiano, qué alegría poder vivir la época de estos santos. Y es tan increíble que el cardenal enfrenta al comunismo, pero con ejemplo. Lo enfrenta con predicación de cristianismo. Empieza a ver en su parroquia, en su catedral, una cantidad de gente increíble. Porque escúcheme, si algún sacerdote me está escuchando, escúcheme, esto es lo que hace la verdadera predicación cristiana. Ahora hay un error en la pastoral. Se piensa que a los jóvenes se les va a traer, si se les dice que la iglesia no tiene problema con las relaciones prematrimoniales. Error. Si se les habla algo en contra del evangelio, del magisterio, y se piensa que hay una iglesia estancada, antigua y que se tiene que renovar, no, señores. Esas predicaciones no van con el evangelio, porque el evangelio dice que Cristo es el mismo. Ayer, hoy y siempre. Cristo no envejece. Y el cuerpo místico de Cristo no envejece. Cuando un sacerdote predica, o en el confesionario le dice al joven, no hay ningún problema, mastúrbese, eso no tiene nada de raro, hágale tranquilo, no sabe lo que está haciendo en esa alma y está perdiendo feligreses porque ese joven no vuelve, el pecado lo consume. No hay nada más triste para un joven que le relajen la conciencia y que le digan que no es pecado lo que sí es. En cambio, cuando el sacerdote empieza a hablar de la verdad, del evangelio completito, del evangelio entero, ahí sí el joven, sienten lo que ustedes están sintiendo en este momento, fuego, ardor en el corazón. Cuando al joven le hablan del cielo, del purgatorio, del infierno, del pecado, de la gracia, de la misericordia, de los milagros de Jesús, que Jesús nos ha rescatado y que tenemos que acoger ese rescate, el joven dice, wow, esto es lo mío, yo quiero estar allá. Pues eso le pasó al cardenal Sará. Su catedral era llena, la gente lloraba con sus homilías, era una cosa impresionante. Entonces empezó a ser un enemigo sin decirle nada, sin decir nada en contra del gobierno, simplemente predicando el evangelio, lo ficharon como enemigo del gobierno y dieron la orden de asesinarlo. Pero Dios mueve sus fichas. En ese momento en que dan la orden de asesinarlo, este presidente muere súbitamente. Dios mueve sus fichas, protege al cardenal. El cardenal, que en ese momento es obispo, lo nombran cardenal, lo ponen a cargo del Pontificio Consejo para la Evangelización de todos los pueblos. Y ahí es el cardenal Sará, que luego, ya siendo cardenal, siendo obispo, va a escribir también el segundo libro de la trilogía, que se llama La fuerza del silencio. Es un librazo. Es un librazo. Él entiende que a través del silencio se pueden comunicar las almas, que a través del silencio se comunican las personas espirituales. Es más, cuenta la historia muy linda de un monje que en una trapa, en un monasterio, este monje no podía hablar ni siquiera, no podía mover nada, ni los ojos, estaba ya a punto de morir. Le dio una
enfermedad que lo paralizó completamente. Y cómo el cardenal Sará se convierte en su director espiritual. Cómo se hablaban a través del silencio, a través de la mirada. Quien tiene a Dios es capaz de entender esa comunicación. El cardenal descubre en los monjes de la Trapa, descubre en los monjes cistercienses, descubre el silencio que hay en los monasterios de San Bruno. Descubre una fuerza gigante para encontrarse con Dios. Y en este libro, La fuerza del silencio, el cardenal nos va a mostrar la forma de la oración. Usted se lee ese libro y usted le palpita el corazón. Usted quiere levantarse a las 4 de la mañana y orar. Usted quiere irse para un monasterio. Usted quiere... es tan fuerte esto en el corazón que el cardenal va a mostrar ahí lo que es la vida interior. Es un libro de mística. No se queda pequeño ante los grandes libros de mística que me he leído de los santos y de la historia de la iglesia. Es un libro que está paralelo a ellos o si no en un grado superior. Es un libro increíble, increíble, increíble. Tú vibras haciendo esto. Y este es el último de su trilogía. Se hace tarde y anochece. ¿Recuerdan ese pasaje del Evangelio? Cuando los peregrinos de Emaús van con Jesús, que no lo habían reconocido. Recuerden que este es un evangelio eucarístico. Ellos lo reconocen, es cuando Jesús parte el pan. Y es muy lindo, porque no solamente es un evangelio eucarístico, sino apologético. Porque podríamos decir que lo que le pasa a los protestantes es que ellos se emocionan con la palabra de Dios, como le pasaba a los peregrinos de Emaús cuando iban caminando. Escuchaban a Jesús y se emocionaban con las palabras de Jesús. Recuerden la palabra tan linda, no ardían nuestros corazones cuando lo escuchábamos, pero les ardía el corazón, como a nuestros hermanos protestantes. A ellos, a muchos les arde el corazón por Jesús, sinceramente. Pero resulta que no lo reconocen completamente, porque no solamente es que arde el corazón, Dios se quedó con nosotros en la Eucaristía. Y por eso la partecita del Evangelio más linda, lo reconocieron al partir el pan y desapareció. ¿Saben por qué desapareció? Porque es que ya estaba en el pan, porque es que ya estaba en el cuerpo de Cristo. Desapareció en su forma humana, pero quedó en su forma eucarística, como diciéndole a los peregrinos de Emaús, tranquilos, miren, no me ven humanamente, pero voy a estar con ustedes en la Eucaristía. Es de este pasaje que cuando los peregrinos de Emaús están con Jesús, le van a decir, Señor, se hace tarde y anochece, quédate con nosotros. Se hace tarde y anochece, quédate con nosotros. El cardenal quiso escribir este libro para darnos luz en este momento donde parece que todo está en tinieblas, donde parece que todo se está poniendo oscuro, donde parece que se hace tarde y anochece. Es un libro para dar luz, para dar fuerza, es un libro para dar anhelo al cristiano. Se vienen cosas muy difíciles, muy duras. Lo dijo Nuestra Señora en la Saled, cardenales contra cardenales, obispos contra obispos. ¿Qué nos mantendrá en la verdad? El magisterio de la Iglesia. ¿Qué nos mantendrá en la verdad? Las palabras de Nuestra Señora. ¿Qué nos mantendrá en la verdad? La obediencia total a nuestra Madre. Quiero leerles un pedacito de este libro. Todo es oro. Cada página, cada frase, cada pensamiento. Tú te lees este libro y dices, no estoy solo. Hay personas que piensan todavía, como los cristianos, que queremos ser fieles. Ahí les va. Si estos callan, gritarán las piedras. Lucas 19:40. Un traidor es alguien que jura y miente. ¿Por qué tomar de nuevo la palabra?
En mi último libro os invitaba al silencio. Recuerdan que les acabé de hablar de ese librazo, La fuerza del silencio. Pero ya no puedo seguir callando. No debo seguir callando. Los cristianos están desorientados. Día tras día recibo de todas partes llamadas de socorro de quienes ya no saben qué creer. Día tras día recibo en Roma a sacerdotes desazonados y heridos. La iglesia vive una noche oscura. Está envuelta y cegada por el misterio de la iniquidad. A diario nos llegan noticias estremecedoras. No pasa una sola semana sin que salga a la luz algún caso nuevo de abuso sexual. Cada una de esas revelaciones desgarra nuestros corazones de hijos de la iglesia. Como decía Pablo VI, nos invade el humo de Satanás. La iglesia, que debería ser un espacio de luz, se ha convertido en un antro de tinieblas. No digan eso. No se asusten. No se asusten. La iglesia, que debería ser un espacio de luz, se ha convertido en un antro de tinieblas. Debería ser un hogar seguro y apacible, y se ha convertido en una cueva de ladrones. ¿Cómo podemos tolerar que entre nosotros, en nuestras propias filas, se hayan infiltrado depredadores? La conducta diaria de muchos sacerdotes fieles es la de pastores solícitos, padres llenos de ternura y guías sólidos. Pero algunos hombres de Dios se han convertido en agentes del demonio, han querido mancillar el alma de los más pequeños, han degradado la imagen de Cristo presente en cada niño. Sacerdotes del mundo entero se han sentido vejados y traicionados por tanta abominación. La iglesia vive, al igual que Jesús, el misterio de la flagelación. Su cuerpo está desgarrado. ¿A quién culpar de los golpes? A los mismos que deberían amarla y protegerla. Sí, me atrevo a tomar prestadas las palabras del Papa Francisco. El misterio de Judas se cierne sobre nuestro tiempo. Los muros de la iglesia resuman el misterio de la traición. Así lo demuestran de modo más abominable los abusos a menores. Pero hay que tener el coraje de enfrentarse cara a cara a nuestro pecado. Esa traición la han forjado y la han causado muchos otros menos visibles, más sutiles, pero igual de penetrantes. Llevamos mucho tiempo viviendo el misterio de Judas. Las razones de lo que ahora está saliendo a la luz son muy hondas y hay que tener el valor de denunciarlas abiertamente. La crisis que vive en el clero, la iglesia y el mundo es fundamentalmente una crisis espiritual, una crisis de fe. Vivimos el misterio de la iniquidad, el misterio de la traición, el misterio de Judas. Permitidme reflexionar con vosotros sobre la figura de Judas. Jesús llamó a Judas igual que al resto de los apóstoles. Jesús lo amaba, lo envió a anunciar la buena nueva, pero poco a poco del corazón de Judas fue apoderándose la duda. Sin dar señales de ello, empezó a juzgar las enseñanzas de Jesús. Escuchen esto. Empezó a juzgar las enseñanzas de Jesús. ¿Cuántas veces no hemos escuchado predicaciones de teólogos que dicen: Jesús no caminó sobre las aguas, Jesús no multiplicó los panes, Jesús no resucitó los muertos? Nuevamente el espíritu de Judas que trata de cercenar el evangelio. Permitidme reflexionar con vosotros sobre la figura de Judas. Jesús llamó a Judas igual que al resto de los apóstoles. Jesús lo amaba, lo envió a anunciar la buena nueva, pero poco a poco del corazón de Judas fue apoderándose la duda. ¿Cuántas veces no empezamos a ver la duda de las palabras de Jesús, de los milagros de Jesús, de la resurrección de Lázaro, de lo que decía el Señor? He escuchado a algunos teólogos que se atreven a decir que Jesús ni siquiera habló en la Biblia. El espíritu de Judas, el espíritu de la traición. Pero ¿por qué las palabras de Jesús le hacen daño al mundo de hoy? Porque no quieren el espíritu de Cristo. Quieren y los apasiona el espíritu del mundo.
Y hay que callar el Espíritu de Cristo, porque es el Espíritu que da libertad. Por eso el humo de Satanás se ha metido hasta en la teología, para dañar lo sobrenatural de la Biblia y arrebatarnos el Espíritu de Dios. Sin dar señales de ello, empezó a juzgar la enseñanza de Jesús. Se dijo, este Jesús es demasiado exigente, poco eficaz. Judas quiso traer al mundo el reino de Dios sin dilación, empleando medios humanos y conforme a sus propios planes. No obstante, había escuchado decir a Jesús, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Pero Judas se alejó, dejó de escuchar a Cristo. Aquí les voy a leer algo impresionante para que aprendan a descubrir cuando tu alma se está alejando de Dios. ¿Qué hacer cuando un alma se aleja de Dios o cuando tu alma está fría? Este párrafo puede cambiar tu vida. Lo que viene a continuación va a cambiar tu manera de pensar. Pero eso lo veremos en nuestro próximo programa de Escudos del Alma, donde tendremos este hermoso libro, Se hace tarde y anochece, programa número 2. Dios les bendiga, la gracia de Dios esté con ustedes. Nos veremos en el próximo programa. Recuerden, les dejamos los teléfonos para que puedan pedir los libros que nosotros hacemos en los Escudos del Alma. Estamos haciendo un esfuerzo grande para traer estos libros de todas las partes del mundo para que ustedes los puedan tener. Así que dejamos los teléfonos donde ustedes pueden obtener esta protección para el alma, esta protección para el corazón. Dios les bendiga.